Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Amigas, bienvenidas a Nosotras Somos. ¿Cómo están en esta tarde? Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos una charla muy padre para ustedes. Y les mando un abrazo a todas las amigas que nos están escuchando o que están viendo la repetición. Gracias por estar aquí y formar parte de nuestra comunidad. El día de hoy vamos a continuar esta serie de charlas y de pláticas acerca de inquebrantables. Y el día de hoy tenemos la sesión número 2 que se llama La mesa está servida, banquete de confianza en tiempos de guerra. Me encanta el título. Y cuando hablamos, les mencionaba la sesión pasada que íbamos a hablar acerca de la armadura. Cómo podemos traer esta armadura invisible que nos protege, ¿no? Y para poder hablar a fondo de una armadura tenemos que hablar, pues, de que la armadura está hecha para protección para alguien que se encuentra en tiempos de guerra o en un momento de guerra. Entonces, para poder hablar de armadura, tenemos que hablar de guerra. Y para poder hablar de guerra, también tenemos que hablar de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Así es que el día de hoy quiero hablarte y anclar esta enseñanza en el Salmo 23, específicamente en el versículo 5. ¿Sabes? Hay una frase que en algunas comunidades religiosas se utiliza, la frase guerra espiritual. Usualmente se usa mucho en el cristianismo y se usa para describir de alguna manera la lucha constante entre el bien y el mal, según lo que la Biblia dice. La Biblia en ningún momento menciona esta palabra, guerra espiritual. ¿Sí? Es una palabra que se formó porque todos tenemos una batalla en la vida, batallamos con nuestra mente, batallamos con el pecado, batallamos con nuestra humanidad, batallamos con las cosas que están allá afuera, ¿no? Entonces, muchas personas han acostumbrado a llamarle guerra espiritual. Uno de los argumentos que se utilizan para esta palabra es que la Biblia habla de una lucha que hay constante espiritual. Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Entonces, la Biblia aquí nos habla en Efesios 6:12 que hay una serie de situaciones con las que vamos a batallar que no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con las fuerzas espirituales. Entonces, quiere decir que en el mundo espiritual existe algo con lo que hay una lucha, con lo que hay una batalla, ¿sí? Em, Hay otra frase eh, que escuchamos que es este lenguaje que la Biblia utiliza como guerra. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios hizo una descripción de un guerrero que libra, que es librado de la batalla contra sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento utiliza la metáfora de la guerra para describir la lucha espiritual de los creyentes. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios describe cómo libra al guerrero de sus enemigos, y en el Nuevo es esta metáfora que describe la lucha espiritual que tenemos en la vida, ¿no? Luego otra frase que puede mencionarse por ahí es que la Biblia proporciona armas para la guerra en la que se supone que estamos. Y entonces esta guerra está declarada en contra de nuestras vidas, ¿no? Entonces,
Dios provee esta armadura, la armadura de Dios, en Efesios 6, del 13 al 18, que vamos a estarla viendo en unas 2, 3 semanas, y vamos a ver cómo toda esta armadura es esta herramienta para mantenernos firmes en contra del enemigo. Entonces, el concepto de guerra y de batalla es muy común en la cultura bíblica, lo que explica el uso de la palabra guerra espiritual. Si queremos ser bíblicamente correctos, es importante no enfatizar la guerra espiritual al punto de descuidar otros aspectos de nuestra vida espiritual, ni tampoco minimizar al punto de ignorar la realidad de que hay una lucha entre el bien y el mal. La verdad que encontramos en su palabra es que no luchamos solas, sino que estamos bajo el liderazgo y la autoridad de Jesús, quien ya venció al enemigo en la cruz, quien ya ha ganado la batalla, la guerra por nosotros. Y en Efesios 12 más adelante vamos a ver cómo la armadura y cómo todas las herramientas que Dios nos da en su palabra no es para pelear una guerra espiritual, como mencionábamos al inicio la frase guerra espiritual que no existe, pero cómo Él nos ha dado las herramientas para equiparnos y vestirnos de su armadura y mantenernos firmes, que es lo que la Biblia habla, firmes. No guerra espiritual, firmes, firmes. Entonces, em, si tú eres de las personas que utiliza esta palabra, no hay ningún problema. No estoy diciendo que estás mal, que, que estás fuera de contexto. Claro que no. Sé que es una forma de que expreses la realidad de la lucha constante que hay en tu fe y en las fuerzas con las que constantemente luchamos, ¿no? Pero vamos a ver más adelante cómo combatir esto en unas semanas. Pero era importante hablar de este tema para poder entrar al contexto general de lo que te quiero hablar el día de hoy. El Salmo 23 nos habla de Yahvé, que es presentado como este pastor amoroso y proveedor. El salmista, llamado David, se describe a sí mismo como una oveja que confía plenamente en el cuidado de su pastor. El salmo describe la provisión, la guía, el consuelo y protección que Dios puede darle. Cómo Dios provee esta protección, este consuelo, esta guía, esta provisión a su oveja, incluso en los momentos de dificultad y de peligro. Déjame decirte que tú y yo somos las ovejas, Dios es nuestro pastor y Él ha proveído, Él nos guía, Él nos consuela, Él nos protege y Él ha prometido estar con nosotros en los momentos de dificultad y de peligro. En el primer versículo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nos está hablando de una total dependencia, como este salmista David confiaba en su proveedor, cómo lo veía como esta imagen, como el pastor que cuidaba, guía y protegía. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí la provisión de Dios es en términos de aliento y de descanso. Estos delicados pastos y las aguas de reposo simbolizan la abundancia y la paz que Dios ofrece. Y luego vemos el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Este verso habla de este bienestar que hay de parte de Dios hacia nuestras vidas. Cómo conforta nuestra alma, que significa esta restauración y renovación constante, mientras que andamos en sendas de justicia se refiere a este camino recto y virtuoso. El versículo 4 nos dice,
Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es súper importante. En la vida tenemos momentos oscuros y difíciles y eso será inevitable. Y esos momentos oscuros y difíciles pueden ser estos valles de sombra y de muerte de los que habla este versículo. Pero cuando su palabra dice, pero tú estarás conmigo, es la misma presencia de Dios con nosotros. Su presencia elimina todo temor. Y luego dice acerca de esta vara y este callado que infunden aliento. La vara y el callado son estas herramientas del pastor para guiar y proteger a las ovejas, con esta simbología de autoridad y cuidado de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos del versículo 5, en donde hemos anclado esta enseñanza, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay un cambio en este versículo. Ya no habla solo de un pastor y de una abeja, sino que se introduce la imagen de un banquete real. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto sugiere en el contexto que en medio de la oposición o la dificultad, que representa lo que significa los angustiadores, Dios provee abundantemente para el salmista. La mesa preparada implica provisión, honor, victoria sobre los enemigos. Es como si Dios estuviera diciendo, a pesar de tus adversarios, yo te honré y te daré lo mejor. A pesar de tus adversarios, yo te honraré y te daré lo mejor. Y luego dice su palabra, unges mi cabeza con aceite. La unción con aceite tenía varios significados en el mundo del Antiguo Testamento, incluyendo el honor, alegría, sanidad y consagración. En este contexto, simboliza el favor divino, el gozo y la bendición de Dios sobre el salmista, incluso en presencia de sus enemigos. Y luego dice, mi copa está rebosando. Esta imagen final denota una abundancia extrema de bendiciones. La copa llena que se desborda sugiere que Dios no solo satisface nuestras necesidades o las del salmista, ¿no? Sino que la colma de bendiciones, más allá de lo que podría esperar. Es como cuando vas, compras una malteada y le ponen esta espuma que se sale por encima porque está rebosando de espuma, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la mente, amigas. La la bendición de Dios desbordándose de nuestra copa. Dice su palabra cerrando con el versículo 6, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El versículo concluye con el salmo, en una declaración de certeza y esperanza. Dice, el bien y la misericordia, perdón, personificados como seguidores constantes, aseguran la continua provisión y amor de Dios. La promesa de morar en la casa de Jehová por largos días. ¡Wow! Puede interpretarse como esta vida de comunión cercana con Dios o la esperanza de la vida eterna en su presencia. Cuando hablamos del Salmo 23:5, Dios nos describe en su palabra una provisión divina, abundante y honrosa en medio de la oposición. Algunas de ustedes se encuentran el día de hoy enfrentando oposición. Imagínate si cambiáramos esta imagen del pastor y nos pusiéramos en ese lugar donde somos los invitados
a este anfitrión que tiene un banquete y quiere ungirnos y honrarnos, llenando nuestras copas hasta rebosar, en presencia de nuestros adversarios, de quienes traen angustia, ¿no? Este versículo resalta la capacidad de Dios para bendecir y exaltar a sus seguidores, incluso en las circunstancias más desafiantes. Antes de continuar, quiero dejarte con un breve video de Inquebrantables. Y bien, estamos de regreso. Me encanta, me encanta este video de cómo es que nos convertimos en mujeres inquebrantables, ¿no? Em, si hablamos de el banquete divino del que habla la Biblia en el Salmo 23:5, me encanta cómo habla de este banquete en presencia de la adversidad. ¿Algunas de ustedes están pasando por momentos difíciles? Mira, el Salmo 23 es este faro de esperanza para ti y de consuelo. Este libro fue escrito hace miles y miles de años y sigue teniendo a este poder que te lleva a tener esperanza y consuelo en momentos de dificultad. Según el Salmo 23, hemos recorrido los verdes pastos de la provisión divina, bebido de las aguas tranquilas de su paz y sentido del aliento de su vara y de su callado en los valles de la sombra. Pero detengámonos en esta parte tan importante, en donde el pastor adereza mesa enfrente de mí, delante de mí, en presencia de quien me angustia, y unge nuestra cabeza con aceite, mientras que nuestra copa está rebosando. Ahora, la primera imagen que vemos en esta parte de este versículo 5 es este banquete preparado meticulosamente por Dios mismo. Dios mismo ha preparado este banquete meticulosamente. Imagínate por un momento acomodando los platos grandes, luego el que sigue, luego el que sigue, la servilleta, los tenedores, la copita de agua, todo lo necesario, los alimentos, los postres, porque es un banquete. No se trata de una simple comidita, ¿no? No, 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 no. Se trata de una mesa abundante, provista, llena de generosidad, de esmero por Dios. Ahora vamos a detenernos en una palabra muy peculiar aquí en el versículo 5. Dice, aderezas. Nos habla de que Dios preparó con cuidado y por anticipado
nuestras necesidades e incluso nuestros deseos más profundos. En este acto de preparar una mesa, no solo implicó la provisión material, sino también un acto de amor y de hospitalidad divina de parte de Dios para nosotras. Dios se convierte en nuestro anfitrión, invitándonos a participar de su abundancia. Imagínate, lo extraordinario de esta escena no radica solo en la opulencia del banquete, sino en el contexto en el que se desarrolla, en presencia de mis angustiadores. Imagínate por un momento esa fuerte declaración, yo me la estoy imaginando, créanme, hay varios que me hacen angustiar de repente, ¿no? Y vean lo que dice. No somos bendecidas en secreto, amigas, o estamos en la seguridad de un refugio aislado. No, no, no. Estamos justo delante de aquellos que nos adversan, que nos critican, que hasta nos envidian, que murmuran, que levantan falso testimonio, que desean nuestro mal. La provisión de Dios se convierte en una demostración palpable de su poder. Y qué importante, como esta provisión nos demuestra su poder y su favor, callando las voces de nuestros detractores y exponiendo su incapacidad para frustrar el plan divino para nuestras vidas. ¡Wow! No, no, no. No, 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 no. O sea, me vuela la cabeza lo que estoy leyendo. ¿Cómo? Dios demuestra su poder palpable y su favor y calla las voces. Y yo sé que esto es para mí. No sé si sea para ti, pero calla las voces. No me acordaba que había escrito esto hace 2 semanas, amiga. Estoy constante quiero hacerles un paréntesis. Todos los días estoy escribiendo algo y estoy resumiendo y estoy quitando y estoy poniendo. Todos los días en las tardes me dedico a eso, a veces en las nochecitas, ¿no? A veces hasta el fin de semana. Pero hace 2 semanas escribía esto y me acuerdo que lo leí y me impactó, pero en cuanto terminé, escribí el que seguía y luego hice las imágenes. Y el caso es de que ahorita que lo estoy leyendo, está impactando mi vida. Okey, continuamos. Padrísimo. Gracias, Dios, que tú callas las voces de una manera impresionante. Y no solo las calla, sino que, em, expone su incapacidad para frustrar el plan divino para nuestras vidas. Ese es un testimonio poderoso de nuestra pertenencia y protección en las manos del Dios Todopoderoso en el que creemos. Ahora hay una siguiente imagen que se presenta ante nosotras y es la unción. Cuando el versículo menciona, unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad, la unción con aceite tenía múltiples significados simbólicos. Era un acto de honor y distinción. Era reservado para reyes, sacerdotes y huéspedes importantes. También se asociaba con la alegría, la celebración y sanidad. Aquí la unción de nuestra cabeza por parte de Dios significa que somos honradas y exaltadas ante sus ojos. En medio de la contienda somos revestidas de su favor y alegría, una señal visible de su aprobación y su cuidado personal a nuestras vidas.
Esta unción nos fortalece espiritualmente, nos renueva y nos capacita para enfrentar los desafíos con una perspectiva divina, definitivamente. Y luego al final nos dice, mi copa está rebosando. Culmina esta poderosa imagen llena de bendición. No se trata solo de una copa llena, sino de una copa que se desborda, simbolizando una abundancia que excede nuestras expectativas a nuestras necesidades. En otras palabras, la generosidad de Dios no conoce límites. Él derrama sobre nosotras bendiciones sobreabundantes, gracia inmerecida y favor incalculable. Esta copa rebosa no solo esta copa rebosante no solo satisface nuestra sed espiritual, amigas, sino que también se derrama hacia afuera, impactando a quienes nos rodean con la manifestación de la bondad divina de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios por esto. Qué impresionante. Sé que algunas de ustedes están, wow, y lo van a tener que volver a escuchar, y lo van a tener que volver a escuchar, porque cada vez que lo escuchen Dios les va a ampliar su la manera en la que les está guiando y enseñando a través de esto que estamos hablando. Este versículo nos enseña la protección de Dios y que no implica nada más o no necesariamente en la ausencia de la adversidad. Nos revela su capacidad para manifestar su gracia, provisión en medio de la dificultad. Él nos sostiene en medio del caos y nos bendice en presencia de nuestros adversarios, transformando situaciones de potencial derrota en escenarios de victoria y testimonio. La mesa que él adereza es un símbolo de su soberanía y su compromiso inquebrantable, inquebrantable. De nuevo, la mesa que él adereza es un símbolo de su soberanía y compromiso inquebrantable con aquellos que confían en él. ¿Qué tal? ¿Qué te puedo decir del Salmo 23? Nos invita a cambiar nuestra perspectiva ante los desafíos, ante quienes nos angustian. En lugar de enfocarnos únicamente en la presencia de nuestros angustiadores, somos llamadas a levantar la mirada y contemplar la mesa que Dios ha preparado para nosotras, para recibir la unción del Espíritu Santo que nos fortalece y nos renueva, y a reconocer la plenitud de bendiciones que se desbordan en nuestras vidas, incluso cuando el entorno parece hostil. Es un llamado a la confianza radical en la provisión divina, sabiendo que nuestro pastor no solo nos guía, sino que también nos honra y nos sustenta de manera sobrenatural. Esta porción de su palabra nos ofrece, amigas, una profunda esperanza y aliento. Nos recuerda que no estamos solas en nuestras luchas. Dios está activamente involucrado, proveyendo para nosotras de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. La mesa está Esta mesa de la que habla su palabra, la mesa aderezada, la unción con aceite y la copa rebosante son promesas tangibles de su amor incondicional y de su fidelidad eterna. Para concluir, Dios provee abundantemente en medio de la oposición. Su mesa preparada delante de nuestros angustiadores es una demostración de su poder y su compromiso en nuestro bienestar sin importar las circunstancias. ¡Wow!
Somos honradas y fortalecidas por su espíritu, porque la unción con aceite simboliza el favor divino, la alegría, la renovación espiritual que nos capacita para enfrentar los desafíos con gracia y valentía. Y su bendición sobrepasa nuestras expectativas, porque la copa rebosante es una metáfora de la abundancia de la gracia y el amor de Dios que se derrama en nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar. Así es que, qué motivante es esta palabra para nosotras. La próxima semana vamos a hablar un poco más acerca de esta guerra, pero si anclamos nuestra vida en estas porciones de la palabra en donde nos está hablando que Él ha preparado detalladamente una mesa para comer en presencia de quien me angustia. Y recuerden, no necesariamente tiene que ser una persona, pueden ser cosas, pueden ser trabajo, economía, enfermedad. Entonces, puedo estar confiada que para la siguiente semana que vamos a aprender un poco más acerca de la armadura y la guerra, vamos a hablar acerca de realmente lo que la Biblia habla acerca de la guerra, porque una guerra significa que estamos enfrente de un enemigo. Y vamos a darle un giro a esta enseñanza muy padre. Así es que te esperamos la próxima semana. Te agradezco por estar aquí. Te mando un abrazo y antes de terminar quiero orar por ti, si me lo permites. Dios, te damos gracias porque has preparado una mesa deliciosa en donde tú mismo has preparado los alimentos, los adornos, los detalles más meticulosamente hecho para nosotras. Y no solo eso, sino que nos llenas de unción y las bendiciones que nos das no tienen límite por lo que tu palabra nos está enseñando el día de hoy. Te damos tantas gracias porque esta es una palabra para muchas de nuestras amigas que nos están escuchando y que no habían, a lo mejor, leído este versículo de esta manera. Gracias, Dios, porque en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier dificultad, podemos comer tranquilas en tu mesa, porque sabemos que tú callarás las voces que nos quieren amedrentar. Callarás las voces de la enfermedad, de las malas noticias, de la murmuración, de la envidia, del coraje, de la economía, del temor a qué va a pasar en el futuro, de la ansiedad, de la depresión, de todas las cosas con las que como seres humanos batallamos. Nos rendimos a ti y te damos tantas gracias, porque tu palabra tiene poder y está hablando todo el tiempo. Descansamos en ti. Y en el nombre de Jesús, Padre, bendice a nuestras amigas. Amén. Amigas, gracias por acompañarnos. Si formas parte de nuestra comunidad de WhatsApp, vas a estar recibiendo el día de hoy un adelanto de lo que significa Inquebrantable, el libro. Va a ser una breve, un contenido muy breve, pero gratuito. Y si te interesa adquirir Inquebrantable, el libro, va a tener un costo de $200. Lo puedes todavía adquirir porque lo vamos a necesitar aproximadamente a partir de la próxima sesión. Así es que te mandamos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerda darle like a este video. Muchas de ustedes ven el video, pero no le dan like, porque se nos pasa, ¿verdad? Pero una manera muy padre de apoyarnos es dándole me gusta a este video para que cuando alguna de nuestras amigas que no nos conoce o que anda buscando contenido como el que nosotras tenemos aquí, estos mensajes sean de bendición a sus vidas. Lo único que vas a lograr con tu me gusta o tu like de este video
es que otras mujeres reciban esta sugerencia de videos como este. Así es que te agradecemos mucho por estar aquí. Te mandamos un fuerte abrazo, amiga. Bye. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!